vamos a empezar, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y ya poder empezar con la clase, ¿ok? Pues Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu fidelidad, Señor, la podemos ver en cada paso que damos, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, nos envuelve, porque no podemos, Señor, hacer otra cosa más que agradecer tus bendiciones para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder corresponder todo eso hermoso que haces por cada uno de nosotros, Señor. Aparta nuestros pies del pecado, Señor, de cualquier cosa que podamos hacer que pueda contristar tu corazón, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, a mantenernos fuertes, Señor, y recordar, Señor, que todo es por ti, Señor, que tú eres el que nos da las fuerzas, Señor, tú eres el que nos sostiene, pero también nosotros tenemos que siempre estar arraigados a ti, Señor. Pon una hambre especial en cada uno de nosotros, Señor, por cada día buscar de tu presencia, Señor, por cada día estudiar tu palabra, que seamos como ese siervo del que habla el Salmo, Señor, que tiene esa necesidad de agua, Señor, de las corrientes, y que nosotros tengamos esa necesidad de ti, Señor, de estar en tu presencia, de poder escuchar tu voz, Señor, y que tú confirmes, Señor, en nuestras vidas lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos esta noche en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Claro, pero Ok, déjenme pasarles lista primero. llegué a tiempo. Sí, a tiempito, apenas vamos orando. Ok, Alma no está, Ceci, ahí está, Guillermo también, Cristóbal también, Magdalena, María Cristina no está, ¿verdad? Mayra, Miguel, Moisés, Norita y Margarita. Ay, ¿quién se me borró un nombre, el nombre de mi abuelita? Ok, listo. Lo bueno que la conozco. Es que no sé, tengo la lista aquí y me tenía un espacio en blanco y yo, ahora, ¿quién me falta? Y ya está. Eso fue imperdonable, maestra. Y lo bueno que es que alguien que supe que no me faltó, si no, ahorita iba a preguntar que quién me había faltado, pero bueno. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos quedan realmente muy poquitos días de clase. Yo sentía que faltaba mucho, pero contando así bien, no quedan tantos, nos queda como un mes y medio, más o menos. Y me gustaría muchísimo, obviamente por el tipo de modalidad que manejamos, pues no se pueden hacer tantas actividades y quisiera yo avanzar lo más que pueda en el área teórica para que ustedes puedan tener como que todas las bases para poder armar un sermón de manera correcta. Pero vamos a hacer nuestra primera como prueba, con lo que estuvimos viendo de Romanos 12, ¿verdad? Fue lo que les encargué. Ahorita vamos a ver otra parte del tema, y al final vamos a revisar entre todos me mandaron la tarea. Sí. Vamos a trabajar entre todos, para que quede disuelta cualquier duda. Y ya para la próxima clase, ustedes van a tener que armar pues sí, una predicación de 5 minutos. ¿Ok? Caray. Una meditación de 5 minutos. Lo vamos a hacer que ustedes me manden un audio. ¿Ok? No va a ser que lo compartan como tal, solamente el audio para ver, que le vayan como que perdiendo un poquito el miedo a hablar. No o sea, van a mandármelo solamente a mí, que calculen que el audio tiene que durar 5 minutos y que abarque perfectamente lo que quieran decir. Y ya más adelante sí vamos a hacer la práctica de que den un sermón de 5 minutos aquí con todos.
con público, pero un poquito más adelante. Y nuestro trabajo final va a ser armar una prédica de 15 minutos. No podemos hacer más porque si no, no nos van a alcanzar las clases. Quisiera dejar las últimas 2 clases para eso. O sea, que sería el mes de diciembre exclusivamente para que ustedes entreguen su predicación. Pero por eso digo, quiero avanzar lo más que pueda teórico, que vayan practicando para que a final de diciembre esté más fácil para ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. No les encargué lectura, ¿verdad? Esta vez. No les encargué nada. No, pero estoy mandando los salmos, maestra. Sí, los devocionales y eso sí los... Pero que me encargó Sí, más lo de la tarea. El ejercicio de la tarea. sí, eso ahorita lo vamos a checar. Le digo que lo vamos a Esta como semana la revisar todos dejaste juntos slide. al final. Sí. Vamos a ver. No se ve, ¿verdad? Ay, no sé por qué batallo siempre con esto. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Sí. Perfecto. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos cualidades de un sermón expositivo? Que eran estas 3 cualidades que ustedes van a tener que contemplar para la pequeña predicación que van a tener que armar de 5 minutos. Tienen que tener estos 3 puntos, ¿verdad? Los hablamos en clase. En la introducción, ¿se acuerdan qué puntos venían en la introducción? Pueden checar sus apuntes. En la introducción son 3 de atención, Ajá. orientación y proposición. Exactamente, ¿verdad? En la atención hablábamos que era llamar la atención del oyente, agradecer la oportunidad y pues mostrar más o menos, ¿verdad? Acerca de lo que íbamos a hablar, ¿verdad? Y la proposición es un tema que vamos a ver más adelante, que es parte muy importante de la predicación, pero no quería dejar el ejercicio de que ustedes armaran su predica tan allá, porque quiero que le vayan perdiendo el miedo. Pero la proposición va a ser una clase específica para eso. Y ya cuando ustedes vean eso, va a ser muchísimo más fácil para ustedes armar. No que vayas a armar la prédica toda como tal, pero te ayuda a que estés más consciente de las cosas que son importantes en tu tema y de qué cosas no. Porque ahorita que vayan a estudiar, pues, la verdad ya llevan la mitad del trabajo hecho, ¿verdad? Porque ya hicimos toda esta investigación de exégesis y de homilética, digo, de hermenéutica acerca del verso, ¿verdad? Ya la mitad de su trabajo, como quien dice, ya está hecha, pero ahora falta pues poner estructura, ¿verdad? Armar. Y a veces cuando uno empieza a estudiar un poquito más, te puedes encontrar con muchas cuestiones acerca del verso que quisieras decir, pero que a veces no son importantes. Entonces también me gusta poner este ejercicio de los 5 minutos al principio de las clases, porque eso nos ayuda a que tú aprendas a depurar y a dejar exclusivamente las cosas que realmente son importantes que se digan, ¿verdad? Es muy complicado que nos vayamos a topar en un lugar donde nada más te den 5 minutos para compartir. Pero también es muy útil porque, pues, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados a predicar cada fin de semana? Está complicado, ¿verdad? O sea, a veces damos células o así, pero una predicación como el pastor como tal, que tiene que hacerlo cada domingo, no. Pero estamos expuestos a otro tipo de servicios, por ejemplo, los que están sirviendo en niños. Yo siento que el servir en niños, creo que ya te lo había dicho, es una buena escuela, un buen entrenamiento porque te ayuda a eso, a ser conciso. Un niño no te presta atención más de 10 minutos. Entonces tú tienes que aprender a dar el mensaje
en 10 minutos. Y no porque lo digas en 10 minutos o menos significa que es un mensaje, que no esté bien hecho. Al contrario, cuando tú haces una buena estructura, es fácil que tú no te prolongues tanto, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno que hagamos primero el ejercicio de los 5 minutos y ya de ahí, cuando ya les toque el de 15, pues van a saber ya cómo tener la meta clara de qué es lo que quieren hablar sin salirse del tema, porque solamente van a tener ese tiempo. Ok, entonces hablamos acerca de la introducción, tenemos lo que es la atención, orientación y proposición, ¿verdad? Que es básicamente lo que se va a tratar el tema en general. Acerca de la exposición, ¿se acuerdan qué puntos habíamos visto? La unidad, el orden y el progreso. Exactamente, ¿verdad? Habíamos dicho que el sermón tiene que ser uno completo, o sea, se tiene que entender por completo cuando vayamos a compartir, tiene que tener un inicio y un fin. El tiempo que le van a dedicar a cada parte es muy importante y que cada cosa te va a llevar a otra, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y acerca de la conclusión, Cristalizar la verdad, necesitando a Cristo. ¿qué fue algo importante que dijimos la clase pasada acerca de eso? Cristalizar la verdad. Sí, todo Que tiene que mensaje ser cristocéntrico. tiene que ser cristocéntrico, exactamente. Todo mensaje tiene que terminar en Cristo, siempre. ¿Ok? Entonces tienen que cuidar muchísimo eso al momento que ustedes armen un mensaje. Todo tiene siempre que terminar en Cristo. Hoy me dio mucha tentación porque estaba leyendo mi devocional en la mañana. Leí Salmos, creo que 42. Hablaba de cómo el siervo brama, ¿verdad? Junto a corrientes de agua. Y luego leí Deuteronomio y explicaba cuando Dios les da las leyes, ¿verdad? De que cuando tengan un rey, ¿verdad? Que ese rey tenía que escribir la ley, él, ¿verdad? Y tenerla siempre junto con él para que su corazón no se vanagloriara, ¿verdad? Y que no hiciera riquezas, que no tuviera muchas mujeres, que siempre recordara quién era Dios. Y luego me tocó leer en Juan 3, cuando Nicodemo va con Jesús. Y nosotros, creo que todos nos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? De memoria. Y es un verso que pero, o sea, todo el contexto en el cual Jesús lo estaba diciendo, a quién se lo estaba diciendo y qué situación estaba pasando, Dios me mostró eso en la mañana, que todo, o sea, tú y yo necesitamos de Dios para todo, ¿sabes? Estamos indefensos como un siervo, ¿verdad? Que necesita, o sea, el siervo no se puede servir un vaso de agua ni nada, o sea, el siervo necesita buscar lugares con agua, ¿verdad? Y también un rey pues está en una posición más alta, pero aún así necesita estar firme en Dios para no olvidarse, ¿verdad? Tú y yo podemos estar en posiciones importantes, tanto en la iglesia, en el trabajo, donde sea, pues siempre vamos a necesitar de Dios, ¿verdad? Y Juan, y Jesús platicando con Nicodemo, como él también le muestra, o sea, Nicodemo era una persona que sabía de la palabra, ¿verdad? Era alguien estudiado, pero como a un Jesús le muestra esta necesidad de conocer más acerca del Padre, ¿verdad? Porque Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento y el Nicodemo se queda de que, pues, ¿cómo va a serle a alguien ya viejo, ¿verdad? Para volver a salir de su mamá. Y Jesús así de, ay, vato. Pues no se supone que estudias la palabra y no estás entendiendo esto, ¿verdad? Entonces tú y yo, por más chiquititos que estemos en el Evangelio, por más experimentados que podamos estar, tú y yo siempre necesitamos de Cristo. Entonces, tenemos que pensar para quién vamos a armar el mensaje que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Para quién va la predicación? ¿Quién va a ser el público al final de cuentas? Y no puedes tú seleccionar de que hoy vamos a hacer una reunión con solamente personas que tengan más de 5 años en el Evangelio. No podemos hacer eso, ¿verdad? Vamos a tener de todo. Entonces es bien importante que en cualquier etapa
de la vida que uno esté en Cristo, sea nuevo creyente, sea la primera vez que viene a la iglesia, sea alguien que tiene años aquí, sean pastores o líderes, todos necesitamos de Cristo, siempre, ¿ok? Entonces, que ese sea el punto focal de su predicación, ¿ok? ¿Listos? Bueno, ahora vamos a ver principios homiléticos y vamos a ver solamente dos, que son los más fundamentales. Ay, ¿por qué sale eso? El primero es el orden. Es muy importante que cuando tú y yo elaboremos un mensaje, tengamos orden, ¿verdad? La presentación aquí dice, como expositores, amamos a Dios, su palabra y su pueblo cuando primeramente nos esforzamos por interpretar bien la palabra de verdad y a ordenar bien el sermón para que su iglesia pueda entender claramente la exposición y pueda responder apropiadamente al mensaje transformador de Dios. Entonces, si tú y yo amamos a Dios, si tú y yo amamos a su iglesia, tú y yo, nuestra responsabilidad es que lo que vayamos a compartir, una, lo estudiemos, dos, tenga un orden. ¿Para qué? Para que éste pueda cumplir la función por la cual lo estamos compartiendo, ¿verdad? Para comunicarnos necesitamos un orden, ¿verdad? Las maestras, ¿verdad? Cuando enseñan esto en primaria, para comunicarse se necesita no me acuerdo, un receptor y no me acuerdo el otro término. Ay, se me fue. Emisor. El emisor y el receptor. Muchísimas gracias, Norita. ¿Verdad? Y para que funcione la comunicación es que el emisor suelta el mensaje y el receptor está escuchando, ¿verdad? No puede haber dos emisores porque entonces va a haber un choque ahí de información y nadie está poniendo la atención a nadie, entonces la función de la comunicación no se cumple. Entonces, tiene que haber un orden, ¿verdad? Ven que hay un dicho que dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en esta parte de la homilética, eso no aplica, ¿sí? Sí importa el orden en cómo tú y yo vayamos a plantear lo que vamos a hablar. Y la Biblia, ¿verdad? Nos habla de que nosotros tenemos que ser ordenados. Entonces, si me ayudan a buscar 1 Corintios 14:40. ¿Verdad? Pablo les dice, hágase todo decentemente Con orden. y con orden, ¿verdad? Entonces, nosotros como personas que vamos a compartir la palabra de Dios, tenemos que hacerlo todo decentemente y con orden, ¿verdad? Y cuando Pablo utiliza la palabra orden en este versículo, es del griego taxis, que significa que habla acerca de poner las cosas en sucesión o en secuencia y que tenga un procedimiento apropiado, ¿verdad? Entonces, todo tiene que tener esta secuencia, esta fluidez para que se pueda entender. Entonces, es muy importante que cuando tú vayas a preparar un mensaje, tú puedas destacar los puntos de los cuales vas a hablar y que lo hagas de manera ordenada. Para eso es que yo les digo que identifiquen las oraciones dentro de los versos, ¿verdad? Es para que tú puedas detectar de qué te está hablando y lo puedas como desglosar en puntos que te puedan ayudar a dar estructura a tu mensaje, ¿verdad? No es por molestarlos, no es por hacerlos batallar, simplemente que eso te ayuda. Y ya cuando tú lees otro verso, tú ya estás empezando como, ok, aquí me está hablando, más adelante vamos a ver un verso de 2 de Timoteo, y que te ayude a ver cómo se va seccionando este verso y te ayude a identificar
los puntos que hay ahí. Tal vez en un verso, o sea, en un versículo, es un poquito más complicado, pero ahorita que veamos 2 Timoteo, que son varios versos juntos, vas a decir, ok, o sea, puedes ver como un poquito más la estructura. Pero entonces es muy importante el orden, ¿verdad? ¿Cuál era la cita de Primera de Corintios? ¿Qué? Se me olvidó. 1 Corintios 14:40. Ok, gracias. Ujú. Ok. Fíjense, porque es importante también que nosotros tengamos orden y que lo hagamos de manera apropiada, es para que el mensaje pueda llegar de manera correcta a las personas que lo están escuchando. Porque sabemos, ¿verdad?, que nos estamos enfrentando a ver, ¿por qué es importante que tú y yo compartamos la palabra de Cristo? ¿Para qué lo hacemos? Pues para anunciar el evangelio, porque a eso hemos sido llamados para predicar las buenas nuevas, de salvación que hay, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras, hay un plan de salvación que está ahí, las promesas, y compartir a todo y converso a todas las personas, hoy se dice predicar el evangelio a toda criatura, sin Pero excepción. ¿por qué es importante que compartamos el evangelio? Pues yo digo que porque bajo eso hemos sido llamados a cumplir tenemos esa orden del Señor de predicar el evangelio. Pero, o sea, sí, está perfecta la respuesta, pero ¿por qué fuimos llamados? O sea, si no compartimos el evangelio, ¿qué pasa? Pues el Señor nos va a demandar eso. Las piedras van a hablar, dice la Escritura, ¿no? Ajá, ¿qué más? Si no hablamos del evangelio, entonces no estamos hablando de Cristo. Principalmente tenemos que enseñar qué es lo que ha hecho Cristo por nosotros para poder de ahí dar toda la demás palabra, ¿no? No sé. Ajá, ¿qué más? Sí, Todas no sus hablamos de, bueno, respuestas están correctas. si no hablamos de la en palabra, la no somos Biblia también lo hacedores. dice, en la Ajá, Biblia también lo dice en Marcos 16:15, ir ajá. por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿por qué tenemos que compartir el evangelio? Sí, sí, Porque porque es un llamado que tenemos, Porque es pero una manera de demostrar el amor al prójimo. sí, porque si no la compartimos, no somos hacedores de la palabra. Ajá. Fíjense, ustedes están pensando en ustedes, pero realmente, ¿cuál es el propósito del evangelio? Que nadie se pierda y tenga vida Que las almas sean salvas. Conozcan a Cristo, que conozcan a Cristo. Eso, que la gente conozca a Cristo. Ese es el punto. Tú y yo ya conocemos, gracias a Dios, ¿verdad? Tú y yo ya somos salvos. Quiero creer que todos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo ya lo sabemos y sí, definitivamente es un llamado que tú y yo tenemos que hacer, obviamente. Pero el punto sí es que tú y yo cumplamos el llamado, pero es, ¿Jesús a qué vino? Salvar al mundo. A salvar al mundo. Tú y yo ya estamos del lado de la raya que ya aceptamos, ¿verdad? Como dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él cree que No se pierda, no se más tenga vida pierda. eterna. Ese es el propósito que nosotros tenemos al compartir la palabra, que la gente no se pierda. Pero ¿qué creen? Tenemos un enemigo allá afuera que va a hacer todo lo posible por tergiversar todo lo que nosotros hablemos y que la gente sea cegado su entendimiento y no se cumpla este propósito de que nosotros tenemos de compartir la palabra. Pero si tú te esfuerzas en estudiar la palabra, si tú te esfuerzas en cuando te toque compartir lo que sea en célula, que te toque de verdad pasar enfrente con un micrófono, en una salida de evangelismo, en plazas, que te toque visitar a algún enfermo, lo que sea que te toque hacer, que te toque abrir tu boca y hablar de lo que Dios te ha dado para otras personas, que sea de manera clara, de manera ordenada, para que se cumpla el propósito que es que la gente no se pierda, pueda conocer a Cristo y tengan vida eterna. Punto. Por eso es importante el orden, ¿ok? Y que la palabra pueda ser luz, ¿verdad? Para la gente.
porque acompáñenme a 2 de Corintios 4. Que alguien me pueda ayudar a leer del verso 1 al 6, por favor. Por lo tanto, perdón. Sí, adelante. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. ¿Hasta cuál, Mixa? Hasta el 6, por favor. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Amén. Amén. Ven, Pablo explica claramente, ¿verdad? Tú y yo fuimos llamados a compartir acerca de su palabra. ¿Para qué? Para que dice que el Dios de este siglo, ¿verdad? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Bueno, es decir, ¿en qué versión es la tuya, Ceci? ¿Las Américas? NTV. Pero ¿verdad? Y dice en el 5, pero no somos llamados a predicar de nosotros mismos, sino de Jesús. Y en el 6 habla de esto, ¿verdad? Que el que mandó que en las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones y el que ilumina el conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? Él es el que nos va a dar el conocimiento a nosotros, y si tú ya lo tienes, tú tienes que ser esa luz para aquellos que están en tinieblas, ¿verdad? Aquellos que no han entendido el mensaje. Entonces, por eso nosotros somos llamados a eso, ¿verdad? Y si hacemos una comparativa, pues Dios es orden y el diablo es todo desorden, ¿verdad? Entonces, pues por un lado, ¿verdad? Tenemos el mensaje de Dios, pero pues tenemos que explicarlo de manera correcta y coherente. Entonces, por eso es muy importante el orden, ¿verdad? En nuestra predicación. Maestra, disculpe, era Corintios, ¿qué? La cita, perdón. 2 de Corintios 4, del 1 al 6. De 4, gracias, maestra. Del 1 al 6. Ok. Gracias. Dice la presentación, ¿verdad? Que el buen orden y la estructura apropiada en un sermón nunca será un accidente. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo estudiemos el mensaje, que no nos andemos sacando predicaciones debajo de la manga, esperando hasta el último momento a ver si Dios nos habla. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacernos responsables y estudiar, ¿verdad? Porque si no, lo que pasa es que luego terminamos hablando acerca de nuestros sentimientos, experiencias, y no nos basamos en la palabra. Y lo que acabamos de leer ahorita en Corintios, que dice que fuimos llamados no a predicar a nosotros mismos, ¿verdad? Sino ¿a quién? A Jesús. Entonces, porque es bien fácil, ¿no? Pues compartir un testimonio, y claro que los testimonios sirven, no estoy diciendo que nunca más, que cuando te toca compartir, no puedas compartir acerca de cómo Dios te ha ayudado, pero sí tenemos que tener mucho cuidado de que no se centre completamente en eso, porque también podemos toparnos con predicaciones de que la persona da un versículo. Una vez me tocó así,
de un verso y una vivencia. Verso, vivencia de él, ¿verdad? Y era como, o sea, sí, que gloria a Dios, pero pues de qué estamos hablando, o sea, se desvían mucho y eso puede hacer que tú pierdas la atención de las personas que te están escuchando. Entonces, tenemos que tener cuidado y sí podemos compartir, siento que sí es bueno, porque obviamente de lo que hemos hablado en clases pasadas, ¿verdad? Tú no vas a hablar de algo que nunca hayas experimentado, pero puedes hacerlo de manera concisa, sin extenderte tanto, sin tener que decir, no, pues yo conocí a Cristo en el año 1900, no, pues ahí está bien, entonces imagínense, yo conocí a Cristo en el 94. Me empiezo a darte el testimonio desde el 94 hasta ahorita, que tengo 30 años en la iglesia, voy a estar 3 domingos para poder terminar de decir todo lo que Dios ha hecho, pero pues no se trata de mí, ¿verdad? Se trata de Cristo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, tenemos que considerar estos elementos a la hora de poder armar un mensaje. Es el orden, que es lo que hemos estado viendo, la unidad, que fue lo que vimos también la clase pasada, ¿verdad? Todo tiene que ser uno. No puedes, tienes que cuidar de no mezclar como muchos términos o muchas cosas. Cada verso, por ejemplo, Romanos 12 habla específicamente de algo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Pero tiene un tema específico, no habla bueno, depende, ¿verdad? Del verso. No me acuerdo qué dice Romanos 12. A ver, no vaya yo a pecar de... ¿Cuál les encargué? Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Romanos 12:2. Son los deberes, ¿no? Los deberes del cristiano. Ajá. Sí, podría ser. Si pudieras como que globalizar en una palabra de qué habla Romanos 12, ¿cuál sería? Sobre el pecado, maestra, lo debemos, yo aquí lo metí de resumen, ¿Ok? que habla de para agradar a Dios debemos de dejar dice en aplicación, dice dejar el pecado y transformar y renovar nuestra mente para comprender la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. ¿Verdad? Habla Podría sí, ser que habla acerca de la renovación, de no quedarse en un solo, como que en una sola postura, ¿no? Puede ser también. Entonces, cuando tú entiendes de qué habla en general el verso, tú vas o sea, toda tu prédica va a tratarse en ese, ¿verdad? No vas a empezar hablando acerca de que, bueno, no os conforméis a este siglo, pero Dios nos llama a que amemos al prójimo. En este verso no habla acerca nada de amor al prójimo, ¿verdad? Es una confrontación directa con lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, ¿verdad? Entonces, eso es la unidad, ¿verdad? Y el orden. No puedes estar mezclando temas. Por eso es ahí donde entran las predicaciones temáticas, ¿verdad? Que puedes ahí como que hacer chile, mole y pozole. Entonces, tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Que todo tenga una unidad. La proporción también es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Qué tanto tiempo le vas a dedicar a cada parte de tu predicación? No te puedes aventar media hora en la introducción y que cuando tengas que hacer la conclusión, que es no que sea lo más importante, pero sí le tienes que dar un énfasis porque vas a terminar como que de mostrar así todo perfecto para las personas que te están escuchando, que nada más digas, bueno, pues Dios los ama, bendiciones, y ahora si te despides, pues ya si fue alguien nuevo ya no supo ni qué hacer, porque ya no hiciste ni llamado de salvación ni nada, ¿sabes? Entonces tenemos que cuidar qué tanto tiempo le vamos a invertir a cada parte. bueno, ¿Ok? esa es la proposición, dijo, o la unidad. ¿Eso va dentro de la unidad? Proporción. A proporción. Entonces se me pasó. A ver, ¿cómo dijo, maestra? ¿Mande? ¿Cómo dijo la de proporción? La De de, cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada parte de la predicación. Ujú. pero ya dijo orden y unidad también. Sí, la orden pues es esto, ¿verdad? Que tenga lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que tú estudies y que tengas una estructura correcta. La unidad Ah, es que
todo sea una misma cosa, ¿verdad? Un tema, ¿verdad? Que todo tenga que ver con de lo que estás hablando, ¿verdad? Ponemos el ejemplo de Romanos 12:2, que no podemos, o sea, ahí nos está hablando acerca de cómo nosotros tenemos que transformarnos para estar, pues dentro de la voluntad de Dios, pero no está hablando, no puedes empezar a hablar acerca de los diezmos o del amor al prójimo porque no está hablando nada acerca de eso, ¿verdad? Entonces no nos podemos desviar. La proporción es lo que vas a tú a, el tiempo que le vas a dar a cada parte, ¿verdad? El progreso es que es cuando ya tienes tú esta estructura, que vayas avanzando de poquito a más. ¿Se acuerdan? Creo que al principio de la clase habíamos visto que cuando Dios se mostró a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios iba mostrando estas pequeñas como chispas, ¿verdad? De lo que iba a ser Jesús, pero no lo mostró todo así, ¡pam!, ¿verdad? Lo fue como en progreso, fue poco a poco dando muestras. Entonces nuestra predicación tiene que ser así, vas a empezar de a poquito y una cosa te va a llevar a la otra y vas a poder llegar a un punto final, ¿verdad? La fluidez también tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Que se entienda. Exacto, que se entienda, ¿verdad? Que vaya sin que la estés forzando, ¿verdad? Si está bien ordenado, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque si empiezas con la conclusión y te regresas a la intro, ya se vio el desorden, ¿verdad? Porque ya no. A veces pasa que por los nervios empiezan a hablar y, ay, no oré, vamos a orar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tiene que haber fluidez. La continuación es esto, ¿verdad? Un punto te va a llevar al otro y ese otro punto te va a llevar al otro y ese otro punto te va a llevar al final a la conclusión, ¿verdad? Que es el clímax, que es muy importante, que podamos darle un tiempo bien dedicado a eso, porque es una parte muy importante de la predicación, ¿verdad? Y obviamente que tú puedas lograr todos estos elementos dentro de la predicación va a ser un esfuerzo significativo, ¿verdad? Porque tienes que sentarte y tienes que invertirle tiempo. Sí, eso es a veces como que lo más complicadito, pero pues vale la pena, ¿verdad? Entonces, vamos a... ¿El clima, cómo dijo que era? El clímax es la conclusión. Ah, Lo ok. que decíamos, ¿verdad? De que todo tiene que terminar en Cristo. Siempre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjense, si quieren pueden tomarle foto a esta. Es una meditación del predicador. Ay, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Discúlpenme. Pues esa la había de mandar allí porque esa yo no sé tomar fotos así, maestra. Sí, si me hace favor, para ya verla yo más despacio y apuntar porque sí me gusta apuntar. Ahorita se la mando. Yo te la Sí, mando. gracias. Sí, Con está la bien. Fíjense, dice, si la estructura de un sermón es tan importante, no debemos sorprendernos que es difícil de conseguir. Tomar todo lo que hemos recopilado en nuestra investigación exegética, teológica, literaria, de nuestra experiencia, y moldear este material en una unidad coherente es un arduo trabajo. Es lo que yo les decía. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sea lo ideal que nosotros tengamos que invertir para armar un sermón? Acá. Días, ¿no? Yo creo. ¿Cuántos días? Pues, yo digo que de periodo 3, 4 días. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? Pues yo más o menos así, yo calculo como unos, no, pues yo que si me siento así, a lo muy sentarme de lleno, pues 2 días, un día, por decir, para empaparme. Sí, sí, Y sí. yo me dedico todo el día, porque también estudiar en pedazos como que no absorbe uno bien. Sí, es agarrar y echarle y pues volverle a repasar para sacarlo y checar bien los puntos. Claro, claro, es válido. ¿Alguien más? ¿Quién de más? Yo creo que un día, maestra. Un día, ¿ok?
Pues ¿Quién yo más? creo que un poco más, ¿no? Porque en lo que investigas, lo armas, ver ahora sí el contexto de lo de dónde se está dando, como investigar las palabras, todo lo que, bueno, tan solo ahorita que estamos haciendo el trabajo ese, cuánto tiempo invertimos en desglosar ese versículo. Entonces, vemos que no es nada más de siéntate y hazlo, sino que lleva tiempo. Y luego aparte que tenemos que repasarlo, ensayarlo. Y yo creo que sí, depende Corregir el del tema. Hoy, pues con los 5 minutos que dices, pues a lo mejor va a ser un poco, pero ya un sermón ya más grande, yo creo que sí. Yo tengo una hermana que a veces participa en un grupo de mujeres que dan un tema cada mes y yo veo que mi hermana desde un mes antes dice, tengo que preparar esto y se lleva el tiempo en prepararlo y que, o sea, afinarlo bien. Sí, cada quien tiene, ¿verdad? Pero sí, es muy importante que sí lo hagamos con tiempo. Obviamente ahorita porque es la materia y es, por ejemplo, ahorita de una semana, pero por ejemplo, ahorita que vayan a armar su primer sermón, se van a dar cuenta cuánto tiempo van a tener que invertirle para el próximo, ¿verdad? Y que ustedes se sientan como a gusto y pleno de que estudiaron lo que tienen que estudiar, contemplando obviamente sus labores en casa, trabajo, escuela, atender a los hijos, maridos, todo lo demás, ¿verdad? Eso le iba a decir, por decir, mi trabajo es, yo termino a veces hasta altas horas de la noche, por eso yo dije, le Claro. pido 3 días, Sí, sí, porque sí, o sea, llega uno allí y pum, se le cansa la vista y todavía añádale. sí, por eso les digo, o sea, ¿cuánto tiempo sería como Yo he eh, mandado, cha- yo he mande? mandado audios así así como compañeros de mi trabajo, así chiquititos, ¿vale? 2, 3 minutillos, pero me paro, para mandárselos temprano, me paro a las 6 de la mañana y para las 9 apenas lo vengo acabando, 9:30, pero chiquititos de 2 minutos, 3 minutos y pues algo así más o menos que lo puedan entender, ¿va? Y es algo que sale, ¿verdad? De así El de lo que corazón. aprendiste, ¿no? Miren, por Sí, ejemplo, aquí en las mañanas la pastora Mili siempre viene o sea, está aquí en la oficina, aquí en Enviados, y ya está preparando su sermón para el Congreso de Mujeres. ¿Cuándo es el Congreso de Mujeres? ¿Como en 2, 3 semanas más? No, esta es la otra semana. ¿Ya la otra semana? El 26. 20. Bueno, la pastora tiene ya desde la semana pasada o esta, que ya tengo lo que, o sea, ya tiene, y lo que me gusta de ella es que lo que hace es que pregunta, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de este tema? Y te escucha, ¿no? Bueno, luego me da miedo, digo, ay, no vaya yo a decir algo que no. Y escucha, ¿verdad? Y le gusta comparar, y eso también es muy importante. Cuando tú vas a preparar un mensaje, es bueno también que tú puedas, me gusta esta frase, que tú puedas hacer teología en comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice mi abuelita de que mi tía, luego comparte, luego yo sé que se preguntan, ¿verdad? Porque de las hermanas de mi abuelita, 3 de ellas son cristianas y las 3 les toca, o compartir en la iglesia o en células o así. Entonces, yo sé que entre ellas se preguntan, oye, ¿tú qué sabes de este tema, verdad? Y comparten y comentan. Y eso es muy bueno porque a veces, y es bueno que tú tengas personas cercanas a ti con las que puedas hablar de estos temas y que sean tal vez estas personas que conozcan más, ¿verdad? Si tú tienes un líder de célula o en escuela de líderes, o sabes que ahorita, por ejemplo, que van a armar su predicación de que, oye, ¿sabes que me toca armar una predicación acerca de Romanos 12? ¿Tú qué entiendes acerca de que no nos conformemos a este siglo? De no amoldarnos al mundo actual, ¿no? Pienso Ajá, yo. o sea, comparar, preguntar, porque tal vez tú tienes una idea y nunca la habías visto. A mí, por ejemplo, eso me gusta muchísimo de hablar con la pastora Mili, porque me gusta mucho la manera en cómo ella ve el mundo. Eso le estaba platicando a mi abuelita esta semana, le digo que yo a veces me siento que la pastora Mili es como Jesús, así todo amor y ver lo bueno de la gente. Y yo soy Pedro, perdón, queriendo cortar orejas y acá como un poquito más recia, más violenta. Y ella es toda como, entonces me gusta mucho platicar con ella porque
estas cuestiones que a veces surgen, ¿verdad? Y es bueno escuchar la opinión o la perspectiva de otra persona que ha vivido cosas diferentes a las tuyas, que su relación con Dios es diferente, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros hacemos lo mismo. Por ejemplo, no leemos el mismo devocional, o sea, el TCD puede ser que es la lectura en común, pero yo sé que a ella le gusta estudiar libros, o sea, si se sienta y está estudiando un libro de los profetas, hasta que termine el libro de estudiarlo, lo deshace y ya, y yo me estoy leyendo en partes, ¿verdad? La Biblia. Entonces, cada quien estudia diferente, entonces a mí me gusta mucho platicar con ella y con Michelle, porque son personas que conocen mucho acerca de la palabra y que tienen esta perspectiva diferente a la mía, que me pueden ayudar a entender cosas que tal vez yo no había visto o no había entendido. Entonces es bueno que tú puedas comentar con otras personas. No que bases tu predicación en eso, pero es bueno que tengas como estos puntos de apoyo extra para poder armar, ¿verdad? Una predicación. Entonces vamos a seguir leyendo. Me quedé en que es un arduo trabajo, ¿verdad? Dice, esta tarea requiere comparar escritura con escritura. Por ejemplo, es bueno también si ustedes tienen a veces la Reina Valera, la verdad, es un poquito como complicada de entender, pero por ejemplo, está la versión de las Américas, que es muy buena también, es muy apegada a la Reina Valera, pero está un poquito como más desglosadita que te puede ayudar a entender. O si te gusta leer en NTV o NBI, también, ¿verdad? Que tú vayas haciendo comparaciones ¿cómo se llaman? De versiones para enriquecer lo que tú yo estás, tampoco te digo que hago los audífonos. ¿sí? Entonces ahí, ¿verdad? También dice, que seleccionemos lo que es y lo que no es relevante, ¿verdad? De lo que yo les decía ahorita que van a hacer su prédica de 5 minutos, van a aprender eso. Decir, si digo esto, o sea, si no lo digo, de verdad no se va a entender lo que quiero explicar. Si tu respuesta es, sí se va a entender, no lo digas, porque entonces ese comentario está de más, ¿verdad? Entonces tiene que todo lo que digamos ser relevante, ¿verdad? Dice, seleccionando lo que es y no es relevante, pensando en la importancia de los diferentes aspectos de la verdad y decidiendo sobre la secuencia de ideas y preparando los demás elementos de una forma que sea adecuada, trayendo su santo propósito y fin, ¿verdad? Esto requiere concentración profunda y un esfuerzo tal vez a veces agotador. Siento que está muy dramático, ¿verdad? Pero de que agonía también, pero a veces sí. Como dices, si tienes que llegar de tu trabajo, estudiar, estás todo cansado, puede ser que sí pueda ser algo agotador para ti. Por ejemplo, esta materia era la primera vez que yo la daba el cuatri pasado y la verdad fue muy cansado para mí el estudiar la clase, trabajar, atender mi casa y, o sea, sentía yo que no podía, ¿verdad? Ahorita siento que está un poquito más tranquilo, pero es complicado, ¿verdad? Estudiar y meterse de lleno en las cosas de Dios. A veces sí requiere porque no nada más es como un trabajo normal de que, bueno, sí hago, ya tecleo tantito y me voy a mi casa. Esto requiere de un esfuerzo tanto, ¿cómo decirlo? Psicológico, emocional, mental, porque tienes que estudiar, pero tienes que razonarlo, pero es algo que no es algo hueco, ¿verdad? No es un conocimiento de que sepas hacer 1 más 1, 2, sino es algo que te va a llegar, ¿verdad? Es imposible que tú leas la palabra y que no te afecte. Entonces, es esta complicación. ¿No? Hoy en la mañana yo tenía ganas de irme a encerrar al baño y llorar porque Dios me habló muy fuerte en el devocional. Y yo decía, yo tengo que trabajar, no me puedo ir al baño. Entonces fue como pero es Dios, ¿verdad? Y es parte de mi trabajo estudiar la palabra, que es una bendición, pero implica todo esto. Entonces a veces sí puede ser agotador, pero pues Dios es el que nos sostiene, ¿verdad? Entonces tomémoslo no como algo trágico, siento que se lee como muy devastador, sino que es algo que al final de cuentas nos bendice a nosotros y nosotros podemos ser de bendición para otros.
¿Ok? El pastor Abraham en la clase de adoración dijo algo que más o menos comentó usted ahorita, maestra, que él, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada en la clase, él dijo, eso que están haciendo ustedes de estar en el instituto, dice, de estar, dice, todos tienen trabajos diferentes, y si algunos son largas jornadas de trabajo, y venir al instituto y darle, dice, eso, dice, es un esfuerzo que ustedes están realizando. Y que eso a mí me impactó, porque sí, porque yo a veces ando acarreado y digo, ay, me falta leer, y me acuerdo también de lo que usted dijo, pongan el audio y pongo el audio y sigo con la vista yo en la Biblia, porque de lo contrario yo me cabeceaba y decía, ay, juela, sí, me cansaba, y así como dijo usted, pongan el audio, no, me lloraban hasta los ojos de sueño, porque a veces me daban a 1 de la mañana aquí, ay, juela, se me saltó el sueño y dije, no, pues si la maestra dijo que podíamos hacerlo con audio y es más, es un poquito más ligero. Es a lo que voy. Y yo les digo, pero no me hacen caso. Pero sí, o sea, siento que Dios no es un Dios cuadrado, que tengamos que hacer todo de una manera específica. Entonces, Dios nos da todas estas herramientas, ¿verdad? Y sí, a veces yo también estoy de que la estoy leyendo y no estoy entendiendo nada porque no estoy poniendo atención, ¿verdad? Porque mi cabeza está en otra cosa, pero pues luego me acuerdo por qué estoy aquí, ¿verdad? Y digo, bueno, no quiero leer, bueno, pongo play, ¿verdad? Y escucho. Y Pero Dios, la verdad. eso es que hay veces de tanto cansancio ya no absorbe uno nada. Cuando anda uno tan devastado ya la mente, yo cuando estoy aquí estudiando y me siento, a veces yo padezco de la presión alta y me siento ya de plano que ya mi cerebro no está dando nada. Mejor me recuesto 15 minutos y con esos 15 minutos me levanto ya bien reseteado mi cerebro y ya empiezo, es que a veces está uno leyendo, nomás automáticamente, pero no está uno absorbiendo nada de tanto cansancio y fatiga, maestra. Sí, El claro. trabajo es bien duro y bien pesado y bien me desvelo y todo, pero sí hay veces no agarro entendimiento, nada, porque ando bien cansada, el cansancio, eso es lo que hay veces, como dice, entré al baño y me entré desesperada con lo que nos habla el Señor y con el trabajo y ella jale y estírale. Ahí es ya nuestro cuerpo ya no nos responde de tanto cansancio, pero bueno, pues Dios nos sustenta y Dios nos ayuda, maestra, no nos abandona, Él sabiendo que estamos haciendo el esfuerzo por aprender, aunque sea mochada, si como sea, yo ahí voy de rodillas, parada, pero ahí voy, con la ayuda de Dios, porque sola no estuviera yo aquí, maestra, de verdad, si fuera por Claro. mis fuerzas, ya estuviera yo bien banqueada desde cuando, pero Dios me ha sustentado y me ha ayudado y me ha dado fuerzas. Claro, gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Y yo creo que también el día que digas, tú sabes que hoy no tengo ganas de leer, tampoco es para que te azotes, ¿no? Sino que, bueno, también ese día siéntate y dile, Dios, ¿sabes qué? Háblame, pon una alabanza, o sea, cambia la dinámica o duérmete un rato y luego si quieres lees o al otro día te pones a cuentas, ¿verdad? No, tampoco no latigarnos, sino hacerlo de corazón, porque si no pasa esto, de que lo vuelves Una eh, rutina. una rutina y ya no lo haces ni siquiera con el corazón correcto. Entonces, Con esa sed de sí, aprender. ya no recibes, o sea, solamente estás leyendo, pues, como te puedes leer cualquier libro, pero pues sabemos que la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Entonces, Claro. hay que hacerlo con un corazón dispuesto. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, se me va a acabar la hora y yo quería ver más cosas. Ahora, el segundo punto acerca de los principios homiléticos que vamos a ver es el propósito. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? El propósito es qué es de lo que va a tratar tu mensaje, o sea, qué es el punto al que quieres llegar, ¿verdad? Obviamente el propósito, la palabra lo dice todo, y es cómo va tratando, ¿verdad? El pasaje bíblico con cada uno de nosotros y cómo resulta en tu reflexión y cómo lo vas a aplicar, ¿verdad? Para poderlo enseñar a otros. Y en esta parte es cuando uno como predicador, ¿verdad? O como persona que comparte un mensaje, tú generas como sentido de necesidad
o urgencia, ¿verdad? Para que la persona que está escuchando pues ponga atención. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en la predicación del pastor Sugel? Que él empieza la prédica con una reflexión, ¿verdad? Y eso ya te hace que, a ver, como que medites y pongas tu cerebro como a caminar de, ok, yo seré, no me acuerdo cuál era la pregunta, ¿verdad? Pero me acuerdo que hablaba acerca de los fanáticos y de los que no. Entonces tú dices, ay, pues, ¿qué seré yo? ¿verdad? ¿En cuál de las dos categorías estoy? ¿O qué me hace falta realmente para poder estar dentro de una buena categoría? Entonces, no digo que siempre se tenga que hacer así, pero dentro del propósito o la proposición, que es lo que vamos a ver más adelante, puedes generar como, ¿cómo decirlo? Como gancho de tu predicación, como el destello de lo que vas a dar, como las películas cuando hacen ay, perdón, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Introducción del tema. El corto que pasan de las películas, ¿qué es lo que te... ¿Cómo? Cortometraje que le llaman. Thriller. El thriller. Ajá, cuando ponen un thriller y tú ves, son 2 minutos, ¿verdad? Y son cortecitos pequeños de la película que te pueden dar como en una manera muy general a entender todo lo que va a pasar. Entonces, el propósito o la proposición dentro de la predicación es más o menos algo así, ¿verdad? Tú vas a dar como de manera muy general destellos de lo que vas a hablar a lo largo de la predicación. ¿Ok? Ahora, este es otro predicador, se apellida Meyer. Él decía que la predicación expositiva es el trato consecutivo de algún libro o porción de la escritura en la cual el predicador ha concentrado su cabeza, corazón, mente y músculo, por lo que ha pensado, llorado y orado hasta el que el pasaje ha cedido su secreto y el espíritu del pasaje ha pasado a su espíritu. La declaración máxima de un sermón es cuando el pasaje es poseído, y ciertamente en el juicio del escritor esa posesión viene fácil y frecuentemente a un hombre que ha vivido, dormido, caminado, comido y en compañerismo con un pasaje a través de la mejor parte de la semana. ¿Qué es esto? Por eso les preguntaba, ¿cuánto tiempo creen ustedes que necesitan para preparar un mensaje? Tienes que lograr esto, ¿verdad? Que el mensaje sea tan tuyo, que tú lo entiendas, que lo vivas, lo sudes, todo, ¿verdad? Que lo medites una y otra vez, para que tú puedas, pues, exponerlo de manera correcta, ¿verdad? Ahora, dentro del propósito está la proposición, que era lo que yo les decía. Vamos a contestar estas dos preguntas dentro de la proposición. Primero es el tema, que es de qué trata el pasaje, ¿verdad? Ahí ignoren lo que dice habla de la fe. Y el segundo punto es el complemento, que es qué nos dice acerca del tema, ¿verdad? Estos dos puntos tenemos que tomarlos muy en cuenta al momento de armar la proposición, que es lo que nos va a ayudar a poder identificar. ¿Ok? Ahora, vamos a dejarlo hasta aquí. Quería que viéramos 2 Timoteo, pero siento que nos vamos a alargar y prefiero que veamos lo que habíamos hecho de Romanos. Para que ustedes... El anterior sí lo puedes subir al Sí, grupo. las dos frases ahorita se las comparto en el grupo. Okay. Ahora, bueno, vamos, déjenme quitar esto aquí. Uy, se me va a acabar la batería de la computadora. A ver. Ay, ya lo quité. Ahí donde está el ejercicio. Aquí está.
Espérenme. Ok. A ver. Ok. Ahí lo ven, ¿verdad? Ok, entre todos vamos a hacer lo que habíamos dicho de Romanos 12. ¿Ok? Se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ve bien. Ok. Habíamos visto que era Romanos 12:2, ¿verdad? Ah, Ok, ¿quién es el autor del libro de Romanos? El apóstol Pablo. Pablo. El apóstol Pablo. ajá. Ok, muy bien. ¿Para quién fue escrito esta carta? Para los romanos y los creyentes. Los Para los romanos, miembros de la iglesia en Roma. Ujú. Ok, Para los gentiles, los nuevos gentiles creyentes judíos que habían regresado a Roma también. ok. Bueno, vamos a dejarle como a la iglesia de Roma, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok, muy bien. ¿Cuál es el propósito del libro? Para dar testimonio de que Jesús es el Cristo y el Mesías prometido. Ok, muy bien. Voy a concluirlo en grandes principios del Evangelio, porque abarcan todo lo que dijo ahorita Magdalena. Ok, ¿qué estaba pasando? Cuando Pablo escribió esta carta a los romanos. Pablo daba un estaban mensaje diciendo de que debemos desobedeciendo. entregarnos a Cristo como sacrificio vivo y siendo obedientes. Ya lo dije. Ok, ¿alguien más? yo. Ajá. Había conflicto entre los judíos creyentes y los gentiles, porque los judíos estaban queriendo que fueran los gentiles con la ley y los nuevos creyentes gentiles pues no, no tenían ya esa enseñanza, Ok, muy porque era bien. a partir del Cristo. Ok, muy bien. ¿De qué hablaba este capítulo en general? ¿De qué habla el capítulo? De las Pablo, conductas generales De de la cristianos. renovación. A ver, pónganse de acuerdo. renovación personal, unidad en la familia de la fe y la importancia de vivir una vida contracultural que agrade a Dios. Un llamado para que Y cambien su una forma vida de conforme pensar. a la voluntad del Padre. A ver, renovación personal. ¿Quién habla ahorita? Yo, que Ajá. tener una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien más? Un amor genuino. Renovar nuestro entendimiento basado en el Evangelio para ser personas con vidas agradables a Dios. Ok, entra ahí en renovación personal. ¿Alguien más? También Pablo habla de que debemos liberarnos de las ataduras de este mundo, no debemos de conformarnos a este mundo. Ok. Igual entra ahí en renovación. ¿Algo más? Pablo dice que todo lo que hacemos debe de estar motivado por un amor genuino. Ok. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, la parte donde todos se me hacen, bueno, no todos, pero algunos se me hacen bolitas. El verso y el sujeto. Ok, a ver. Ujú. Vamos a agregar una diapositiva.
Ok, tenemos aquí el verso. Todos lo ven, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas opciones creen que podemos sacar de este verso? 3. Yo encontré Cuatro. yo. ¿Mande? 3. 3 creo. A ver, ¿qué sería la primera? No, que 4. Ok, 4. ¿Cuál serían, Ceci? No. Pues yo pondría primero, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Ajá. La primera oración. La segunda, más bien dejen que Dios los forme en personas nuevas Ajá. al cambiarles la manera de pensar. Según yo, la tercera sería, entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y la cuarta sería, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok. Según yo. Sí. Ok, podría ser. Sí, porque ya entonces ahí hablarías de la voluntad como algo, explicar la voluntad de Dios. Ok. Está bien. Fíjense, no es una ciencia exacta de cómo ustedes pueden desglosar los versos. Por eso me Ceci encontró 4 y está bien. Si ella en su predicación quisiera tener, por ejemplo, ahí desglosa 4 puntos, explicar cómo no deben, bueno, en su versión, ¿verdad? Aparte que también la versión tiene mucho que ver en cómo se redacta el verso y te puede dar en otra versión como que desgloses más, que desgloses menos, pues, ¿verdad? Entonces puede ser que no os conforméis a este siglo, explicas, ¿verdad? Porque no tienes que acoplarte. En la segunda porción, puede ser que seamos transformados, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender la voluntad de Dios. Aquí vamos a dejarlo en 3 y también podría ser en solamente oraciones, si no te quieres alargar. Podrían ser estas 2 juntas. ¿Ok? Por eso no es una ciencia exacta, solamente es que ustedes cuando vayan a estudiar y meditar, digan, a ver, aquí está hablando de algo y aquí también, pero aquí puedo enfocarlo en otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya tenemos divididas nuestras oraciones, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les hago que busquen sujeto, verbo y predicado? No es porque me guste hacerlo sufrir, pero ustedes así pueden identificar. Ahí, espérenme. Algo importante. Entonces, la primera, ¿cuál es el sujeto? El siglo, ¿no? Yo le puse que era ustedes o nosotros, ¿no? Ah, no, sí, es cierto. Yo le ¿A puse quién, los creyentes. ¿A quién le estaba hablando Pablo en este verso? A los creyentes, Los creyentes, ¿verdad? nosotros. A los creyentes que seríamos, o sea, nosotros, ¿verdad? Nosotros. Ok, ¿cuál es el verbo? Conformar, conformáis. Ah, Conformar. conformar. Conforméis, ¿verdad? O conformar. Conformar. ¿Y cuál es la aplicación? ¿Que no te conformes a qué? Siglo. A este siglo. ¿En alguna otra versión? ¿Alguien tiene alguna otra versión? No A este no mundo. a las conductas ni costumbres de este mundo. Puede ser este siglo o mundo, ¿verdad? Que no te conformes a nada de esto. Ok, vamos a la segunda frase. ¿Cuál sería el sujeto? Igual los creyentes o cristianos. Exactamente. Sigue hablando a las mismas personas, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el verbo?
Transformar. Transformar y renovar. Transformar. Transformar y qué. Renovar. Renovar. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que transformar y renovar? La mente o el entendimiento. Su vida. O así, sí, su vida. Bien. ¿Ven? No está tan... Nada más es como desglosar la oración en pedacitos. Y por último, voy a dejar lo que son tres oraciones nada más. ¿A quién le sigue hablando? Los creyentes. A los creyentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos que podemos encontrar en esta? Comprobar. Probéis. Y ¿Qué la vamos, buena- ¿qué y vamos la- a comprobar? La voluntad. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Exactamente. Bueno, fíjense, aquí es bien importante. Por eso Ceci puede aquí, como ella decía, de 4 oraciones, se puede dejar aquí porque buena, agradable y perfecta son adjetivos de cómo es la voluntad de Dios. ¿Ok? Dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú podrías hacer una especificación exclusiva de eso, ¿verdad? Si vas a hablar acerca de la voluntad de Dios, puedes explicar qué es la voluntad de Dios. Muchas personas no saben qué es esto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos desglosadas nuestras oraciones. Ahora, otra cosa que luego también siento que se les complica, que no es necesariamente a fuerzas que lo hagan, ¿verdad? Es que busquen las palabras Griego. en el idioma. Te digo, no es necesario, pero a veces ayuda. Ahí donde está. A que podamos tener como un poquito más de panorama de lo que el autor estaba hablando, ¿verdad? ¿Cómo le hace para llegar ahí, maestra? Es en la Biblia que se llama Biblia Paralela, ¿verdad? Déjenme. Ah, vaya. Te abre esta página así todo y aquí arribita pones Romanos 12, 2 y aquí te aparecen varias opciones, pero como nosotros queremos buscar específicamente el idioma en el que se escribió, le damos aquí a griego. Si esta cita fuera una cita del Antiguo Testamento, aquí aparecería hebreo en vez de griego. Entonces, le damos clic aquí en hebreo y te abre esta tablita de aquí. Y aquí te desglosa. Ay. Hoy le puse 2. No, Romanos 2. Puse 2. Y aquí te desglosa el verso. Este está en inglés, ¿verdad? Pero dice, "And not be conformed", o sea, no te conformes a esto, ¿verdad? Entonces digo, si yo quiero buscar a qué se refiere, casi siempre las palabras como claves son los verbos, ¿verdad? A veces son los que llaman la atención. Entonces, si yo quiero ver a qué se refiere con conformar, me voy a esta parte de aquí. Y fíjense, por ejemplo, aquí dice ajustarse, ¿verdad? Aquí abajo viene otra, dice propiamente adoptar una forma o tener un exterior similar o que refleje el mismo diseño. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás. ¿Verdad? ¿Y qué nos está diciendo en el verso 2? Que no Conformemos. a este siglo, ¿verdad? Este mundo. Que no te acoples, que no reflejes, que no tengas el mismo diseño que lo que está allá afuera, ¿verdad? Que no seamos idénticos a ellos. A eso se refiere, ¿verdad? Que no te quedes ahí, también, o sea, si tú dices, sabes que yo no quiero buscar en idioma original, puedes buscar a qué se refiere con conformarse. ¿Qué es conformar?
¿verdad? Dice, no os conforméis, no te conformes. Entonces, ¿qué es conformarse? Como que quedarse en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, eso también puede ayudarnos, ¿verdad? Bueno, ¿Cómo ya se ven. llama la Biblia esta ahí? ¿Mandé? ¿Cómo se llama la Biblia esta, lo que está buscando? Biblia paralela se llama. Ya les había mandado el link de esta, ¿eh? Entonces ya dice que no nos conformemos, sino que nos transformemos. Bueno, a ver, yo quiero ver qué se refiere con transformar. Fíjense, aquí dice reformarse, transfigurar, transformar. Dice cambio después de haber estado con, ¿verdad? Es un meta, o sea, mire, fíjense aquí, viene que es metamorfo, que es como una metamorfosis, ¿verdad? Sabemos en términos científicos, ¿qué animalito sufre metamorfosis? Mariposa. La Mariposa. mariposa, ¿verdad? Y es un proceso que es una oruga y tiene un tiempo de Incubación. incubación y luego sale la mariposa. Por ejemplo, si tú quisieras en tu tema utilizar una ilustración, tú puedes utilizarlo eso, ¿verdad? Porque estás viendo, tú puedes explicar. Cuando habla acerca del término ¿cuál es? No. Transformaos habla del griego metamorfo, que es meta de metamorfosis, ¿verdad? Que es de un cambio que se puede hacer con, y tú das esta ilustración, ¿verdad? O sea, ¿qué animalito conocemos en la tierra que hace cambios? La oruga, ¿verdad? Que se convierte en mariposa, y es un cambio después de haber estado ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo podemos transformarnos tú y yo? Cuando estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que busquen a veces en el idioma original, porque te puede como que dar más conceptos o más cosas para que tú puedas enriquecer tu mensaje. No que sea a fuerzas, pero te ayuda, ¿verdad? Que impresiona también, dice, una forma cambiada en conformidad con la realidad interna. ¿Sí? O sea, vuelve a recalcar que es la mente, en Sí, donde es la transforma. sí. Entonces, todos estos términos ahí ayudan, ¿verdad? Entonces, ay, espérenme. Por eso les digo que eso les puede ayudar. Y ya que tienen toda esta información, ya ustedes hacen su reflexión, ¿verdad? Entonces, ya con todos estos datos que pudimos tener ahorita, es con lo que van a armar ustedes su predicación de 5 minutos. ¿Qué elementos necesito que tengan? Título, que tengan, como son 5 minutos, pueden hacer 1, 2, máximo 3 puntos, que son, por ejemplo, pueden utilizarlo las oraciones que vimos y su conclusión. ¿Ok? Todos van a ser acerca de Romanos 12:2. Ya tienen la mitad de la tarea hecha, ¿verdad? O Porque sea, ya... como la prédica de 5 minutos, perdón, me perdí, es de Sí, Romanos 12:2. sí, para Y que ya solo no... debe durar 5 minutos. Sí. Y tienen que ser las 3 oraciones. No, o sea, ustedes pueden desglosarlo como ustedes quieran. Si en esta meditación solamente quieres así como generalizarlo, adelante. Si quieres poner puntos, por eso les dije máximo 3, porque no tienen mucho tiempo. Tendrían que dedicarle 1 minuto por punto y se les va. Entonces, desglósenlo como a ustedes mejor les parezca, pero solamente tienen 5 minutos. ¿Ok? ¿Y te lo tengo que dar a usted el audio o qué? Sí, me lo tienen que mandar en audio, que su audio dure 5 minutos. O menos, puede ser menos, pero máximo 5 minutos. Es que, o sea, va a ser como los premios de los Oscars. Si dura más de 5 minutos, lo apagamos y ya no cuenta. Entonces, tienen que invertirle porque entonces tienen que, si les sirve, anoten sus ideas, ¿verdad? Con lo que ya tienen y léanlo y vean si leyéndolo lo dices en 5 minutos. Y ese es el tiempo. Bueno, vamos a hacer algo. Mínimo 3 minutos, máximo 5. Porque tampoco quiero una reflexión de 1 minuto. Mínimo 3 minutos, máximo 5. ¿Ok? En audio.
o se graban y luego me lo mandan. Porque pues Omar. el audio si se traba, pues ahí se va a escuchar, ¿verdad? ¿Eso para cuándo? ¿Es para la otra clase o qué? Ajá, les voy a dar chance que me lo manden hasta el miércoles. En la mañana. ¿Sí? Lo voy a revisar y ya lo estamos checando porque ya el miércoles quiero que veamos acerca de la proposición. Entonces, les voy a encargar también una lectura que les va a ayudar con su predicación. ¿Ok? La lectura la va a subir ahí al grupo. Sí, ahorita se las mando junto con las oraciones. Y la Vamos a ver lectura para que terminar. ay, perdón. No, La sí, sí, lectura que vamos a subrayar como la otra vez o qué vamos a sí, hacer de la la lectura. misma dinámica. Subrayan lo más importante, resaltan palabras que no conozcan y buscan la definición. ¿Ok? Vamos a orar para terminar, que tengo 3% de batería en la computadora y en cualquier momento eso se va a apagar. Para no quedarnos a medias. Itza Claudia, ¿puedes orar para despedirnos, por favor? Pues, Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque por esta enseñanza que nos estás dando, que nos va a servir, Señor, para poder transmitir tu palabra, tu evangelio. Te damos gracias, Señor, porque te damos gracias por la vida de Itza, que aunque vemos a veces que es muy dura la tarea, pero que sabemos que es por un propósito que tú nos tienes aquí de aprender más de tu palabra. Y Señor, te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento para poder desarrollar todo este trabajo. Y bendice a cada uno de mis compañeros, a sus familias. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.